¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hacer esta transmisión en vivo a propósito del contenido de psicoanálisis y civilización, que en esta ocasión hemos decidido hablar de la importancia finalmente que tiene las medidas eh, que se tomen a través de la fe y a través de ciertos mecanismos del orden de la superstición o del orden de los ciertos rituales que se pueden hacer, más del tipo de la neurosis obsesiva, por ejemplo. Queremos hablar de la relación de estas medidas y su articulación con el super yo que da cuenta Freud, y que hoy en día, a través de esta epidemia y las consecuencias sociales que ha meritado, como toda una nueva normatividad social, para intentar evitar los contagios. Bueno, pues como ustedes saben, de por sí hay una cantidad de debates, de confusiones, de desacuerdos que hay entre especialistas, entre médicos, alrededor de cómo defenderse o cómo prevenir el contagio, que es como titulamos la transmisión. Entonces, por ejemplo, habían cosas como si el cubrebocas, qué tipo de cubrebocas utilizar, cuándo utilizarlo, si estás contagiado o no, si sirve para prevenir. eh, el gel antibacterial, también habían discusiones de qué gel sí, qué gel no, cuántas veces lavarse las manos, cuántas veces ponerse el gel. Y bueno, independientemente de la realidad, vamos a suponer, de la eficacia más bien que cada una de estas medidas tenga, incluyendo, por ejemplo, este distanciamiento social, quédate en casa, y qué tan efectivo puede ser o no. Bueno, lo que nosotros queremos apuntar es que independientemente de la norma común, cada a nivel del individuo, que ese es el principio que el psicoanálisis sigue, es decir, el uno por uno, cada uno de los sujetos irá creando, adoptando o creando o recuperando sus propias medidas de precaución previas a esta epidemia, y que le han resultado, le han funcionado para sentirse más seguro, sentirse más protegido en el riesgo inminente en el que todo ser humano se encuentra al estar expuesto en este mundo, independientemente de que esté adentro de la cueva o no. Ya Freud nos dice, nos enseña y nos ilustra al respecto de cómo la defensa del sujeto recibe amenazas o se dirige a amenazas muy específicas. Por ejemplo, el poder hipertrófico de la naturaleza, dice Freud, es una amenaza eh, de la cual nos tenemos que defender. O sea, el mundo exterior como tal es amenazante. El prójimo es amenazante. Y agrega él, y uno mismo es amenazante contra uno mismo. Entonces hay que protegernos del mundo exterior, incluyendo los virus y los bichos, de los huracanes, de las catástrofes, pero también hay que defenderse del prójimo y también hay que defenderse de uno mismo. Entonces, en circunstancias como estas, se ve el sujeto realmente amenazado
y por supuesto que puedes recurrir a las clásicas auxiliares, ¿no? Como pedirle ayuda a los santos o pedirle ayuda a Dios, que Dios te bendiga, o hacer ciertas oraciones, prender ciertas veladoras y portar estas estampitas de los santos, de oraciones, que también le hacían mucha burla al presidente de México, pero que definitivamente es una costumbre mexicana tener este tipo de auxiliares del orden del pensamiento mágico religioso, supersticiones, rituales, de lo más singular, de lo más creativo también, que se van a utilizar, se han utilizado en todo momento para defenderse de esas amenazas y que por supuesto que se utilizan hoy en día. ¿Sí? Y que un ejemplo práctico de esta línea también es, digamos, la situación de los auxiliares, el cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Que independientemente de que si está demostrado que es efectivo o no, si es suficiente o no, puede ser utilizado por alguien porque así se siente más seguro. Pero puede ser el cubrebocas o puede ser el rosario o el crucifijo o pisar, levantarse con el pie derecho o con el pie izquierdo, encomendarse a Dios, etcétera. Son medidas que hablan de cómo uno se defiende en el mundo, cómo el ser humano se defiende en el mundo y cree y confía y tiene fe en que son eficientes. Eh, Incluso podemos hoy hacer reflexiones al respecto de cuáles serían las razones por las cuales unas personas se contagiaron y sobrevivieron bastante bien y cuáles otras contagiaron y la pasaron muy mal. Estarán las explicaciones médicas, eh, la comorbilidad, ¿cómo se dice? Las enfermedades previas que hacen más vulnerable a cierta población, como puede ser la mismísima edad, que pudieran explicar, pero ¿por qué esta persona que se contagió, le fue muy mal y sí tenía hipertensión, murió, y por qué esta otra no? Y habrán las explicaciones fisiológicas si es que se empeñan, pero también están estas otras. Habrá aquel que diga sin duda, que encuentre una explicación y que recupere el sentido, ¿sí? El valor y el peso de la palabra ante un acontecimiento de lo real de su cuerpo que lo está agitando, una agitación de lo real de su cuerpo, con la fiebre, con la tos, en donde el sujeto se explica o recupera el sentido diciendo, bueno, es porque no puse las veladoras, es porque quedé mal con el primo recién muerto, es porque no me he portado bien, vamos, donde la explicación se encuentra de manera superyoica, es decir, apelando a un acto que no fue suficiente. ¿Sí? Cuando pensamos en el super yo, pensamos en la insuficiencia de los actos, ¿sí? Donde no es suficiente, por ejemplo, haber dado 15 pesos de propina, ¿no? O sea, debía haber dado más, no, debía haberle dado a este hombre y no le di, ¿no? O les doné 3 millones de pesos, pero pude haberles dado más. En esa misma línea, por ejemplo, estamos ahora con el confinamiento. Nos aislamos en confinamiento 2 meses, pero ¿qué tal si podemos hacer 2 meses más? Es decir, donde la cuestión de lo suficiente y de lo proporcional se desvanece, se agota, pues. Y aparece entonces la instancia superyoica que pide más sacrificio, ¿sí? Y al mismo tiempo la negociación, ¿no? Bueno, los rituales, los altares,
el encomendarse a esas otras fuerzas para al final sostener un sentido y poder explicar desde ahí el por qué a este sujeto le dio el contagio y a este no. ¿Sí? Incluso estando en la misma casa, en las personas que cuentan, estuvieron 5 personas con un contagiado y solamente contagió a uno y no al otro. ¿Por qué? Y la explicación muchas veces viene de este orden, de pensamientos más superyoicos, en la línea de lo mágico religioso. Ya sea de que porque yo tuve mucha suerte, soy muy afortunado, o ya sea porque el otro no se portó bien, porque el otro nunca obedeció, tenía diabetes y no se cuidaba, porque fumaba, por eso se murió. Y no va a ser suficiente, porque sí, va a haber el que tenía diabetes y ni siquiera se contagió, o se contagió y no se murió, o el que fumaba y se contagió y no se murió, está el que no fumaba y de todas maneras se murió. O sea, eh, es decir, siempre va a haber ahí algo del orden de lo insuficiente, que es propio también de lo insuficiente que es el sentido en el psicoanálisis para poder velar lo que conocemos como lo real o lo real sin ley, ¿no? Como dice, nadie se muere en la víspera, dicho de otra forma, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería eso, Ale? A ver si nos agregas un poquito más. Y, pero avanzo en este punto de que siempre va a haber ahí un agujero, una brecha que le va a dar entrada a pensamientos de otro orden. Tanto en la línea del porque no se puso bien el cubreboca, que ahora esa es la nueva, ¿no? De si te lo pones bien o si te lo pones mal. Y entonces ahora van a haber muchas acusaciones de que por culpa de que se lo puso, pero se lo puso mal. O porque no hizo la respectiva oración en la mañana. ¿Sí? O no prendió la vela la noche anterior. Pero se puede encontrar, se puede recuperar en esos argumentos el sentido, que es finalmente lo que el ser hablante necesita para poder velar lo real, lo que de por sí no tiene sentido, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver la singularidad de cada quien en la manera en cómo va a explicar, pensémoslo así, su contagio o su no contagio. Y se van a abrir múltiples, miles de diversidades. Es imposible pensar que solamente habría una medida colectiva o varias medidas para todos. O sea, el ideal, el famoso ideal, la famosa aspiración del universal y de la objetividad y de la verdad en sí misma es la que se viene desvaneciendo y entonces a cambio aparecen las verdades propias, ¿no? Lo que uno sí hizo para merecer o no merecer algo. Eh, entonces se notará ahí también las cuotas que cada uno de los sujetos esté dispuesto a hacer. Tal vez alguien necesita prender las 10 veladoras todos los días para sentirse más seguro al día siguiente. ¿Y se lo vamos a sancionar o no? Bueno, desde el psicoanálisis no sancionamos esas cosas. Simplemente localizamos el grado de sufrimiento que le puede dar o el costo que le puede dar eh, ciertos actos con ciertas pretensiones a cada uno de los sujetos y su respectivo éxito o su respectivo fracaso, pero no hay, digamos, ninguna sanción per se. En esa misma línea, por ejemplo, si la gente quiere traer el cubrebocas, pues nosotros entendemos porque o sea, así se sentirá más seguro. En fin, el punto es que no hay una medida universal, colectiva, y que al revés van a predominar las medidas subjetivas. Entre ellas también, por ejemplo, el cómo se leen y cómo se interpretan las cifras y los datos
Y ahora que vayan pasando más, digamos, la crisis de la epidemia, el punto de agitación, digamos, de la incertidumbre, donde pues la gente vaya recuperando su estado anterior, que esa sería la lógica que utiliza el psicoanálisis, recuperar el estado anterior. No es tanto el pensar una normalidad uno normalidad 2 sino es una lógica de este orden, de qué es primero y qué es después, qué fue lo que estuvo anteriormente y retornará, se hará evidente. De ahí, digamos, toda la dimensión de lo que es la sexualidad infantil para Freud, como lo que antecede a lo que después supuestamente será una sexualidad eh, que la gente cree que es la sexualidad del adulto, pero que tiene en el fondo todo un estado anterior que es el infantil, es el original. De ahí que Freud dice que la sexualidad como tal, pues es del orden de lo infantil. Polimorfa y perversa también, pero lo infantil, porque corresponde a un estado anterior. Igual, en la misma línea, Freud habla de un primer momento en donde todo es inconsciente, donde no hay diferencia entre consciente e inconsciente, sino hasta la instalación de la represión o la instalación finalmente del lenguaje que permite una mecánica donde las cosas pueden dejar de aparecer a la conciencia, aunque subsistan en un estado de represión, por ejemplo, ¿no? Decía yo lo de interpretar las cifras, porque pues siempre se van a utilizar en la línea del super yo de cada quien, ¿sí? En la línea también narcisística, que eso no quiere decir que por ser narcisística sea positiva siempre, ¿no? Eh, la gente se hiere y se lastima también de manera narcisística, ¿sí? Uno, uno no se enferma de cualquier cosa, por ejemplo, ¿no? No se, tampoco se mata de cualquier manera y tampoco vive de cualquier manera, ¿no? Pero bueno, quiero llegar al punto de las cifras, que es un tema bien delicado porque, como decíamos desde hace como de que empezó estas emisiones aquí en la casa, de qué significa un muerto, qué significa 1000, qué significa 1 millón de recuperados, qué significa 100.000 muertos. Siempre hay una especie de relativismo ahí y ahora pues existen esas cifras, ¿no? Por ejemplo, en Zacatecas una manera de leer las estadísticas que no es la que se hace comúnmente, sería el pensar que en una población de 1.600.000 personas hay 200 contagios o 30 muertos, y entonces estaríamos pensando, interpretando esas cifras, de que se trataría de algo así como del 0.001% de la población de Zacatecas estuvo contagiada y que el 0.0009% murió. Habrá gente que se identifique con ese 0.001%, pero habrán otros que también es legítimo y que también puede servirle en la misma línea de las veladoras y los cubrebocas y los rituales, el pensar las cifras de esa otra manera, tanto decir, bueno, yo estoy en una población no vulnerable, o simplemente decir, el 99.99% de la población de Zacatecas no se contagió, ¿sí? Son maneras y son artificios también que van en la misma línea del sentirse más seguro y más confiado, digamos, si se trata de una ruleta, si el asunto es así de azaroso, pues caer en el 0.001 o caer en el 99.99%, ¿en dónde te quieres poner tú? Y eso empieza a dar cuenta de la responsabilidad subjetiva de cada quien, independientemente del gel,
de las veladoras, también en cómo interpretamos las cifras en pos de un bienestar, de una tranquilidad o de una mortificación. Sí, o sea, podemos interpretar las cifras para mortificarnos más. O sea, de tal forma que el resultado final es el aumento de la mortificación. ¿Sí? Si, si la gente quiere identificarse, no, pues yo tengo tan mala suerte, o yo tengo tantos sentimientos de culpa, o yo tengo tanto que pagar, que me va a tocar ser del 0.001%. Uh-huh. Y que eso me haga sentir todavía más vulnerable, ¿no? Y que, ¿por qué no? Termine eso siendo un factor para verificar ese castigo con el contagio. O sea, y la pregunta sería, ¿y por qué no resulté yo del grupo del 99.99%? ¿Sí? La explicación que cada uno se dé es singular y es impredecible, solamente está determinada, digamos, con el historial neurótico de cada quien, localizando cómo opera el superyo en cada uno de nosotros, cómo opera nuestro programa de goce en términos lacanianos, por ejemplo. ¿Sí? Y es así. Y nadie, y el cómo vamos a responder eso, nunca lo vamos a encontrar en la televisión de manera universal. Eso depende de cada quien. Ahí sí podemos encontrar la respuesta de por qué interpretamos las cosas como las interpretamos. Y que esa interpretación va a determinar tanto nuestro estado o nuestra sensación de seguridad y de bienestar o nuestra mortificación. ¿Sí? Pero no existe una mortificación en sí misma para todos. Eso no existe. ¿Sí? Nunca lo ha existido y no existe y no existirá. Se va a imponer la subjetividad de cada quien. ¿Sí? Y entonces lo que viene ahora también tiene que ver con eso, ¿no? Con el que uno lo sepa o no, es responsable de cómo, aunque sea inconscientemente, de cómo está sorteando su vida en el mundo, no solamente aquí con el coronavirus, que sería una amenaza del mundo exterior y una amenaza del prójimo, candidato a ser portador. Eh, entonces, y más allá del virus, haya existido o no, así nos comportamos. ¿Sí? Así somos, pues. Y, igual hay gente que ya no van a estar, digamos dicho de otra manera, ya no van a estar viendo tantas series de terror o de Black Mirror porque ya tuvieron suficiente dosis de eso con toda esta situación, todo este fenómeno de, de terror que se ha vivido en términos mundiales, ¿no? Gente que puede rectificar ahí, pero que por el otro lado se puede reconocer gustosa de las escenas de terror, las escenas de suspenso, como subirse a la montaña rusa o subirse al Everest. ¿Sí? Donde qué necesidad de subirte al Everest, quédate en casa mejor. No te pongas en riesgo. ¿Sí? Pero el riesgo ahí lo que quiero decir es que es una latente y que siempre tenemos de manera inconsciente un mecanismo de defensa que está ahí y que tiene que ver con nuestra relación con nuestro super yo, ¿no? Con el cómo nos pensamos, cómo nos construimos en esa división entre el ideal del yo y el yo ideal, ¿no? Y habrá gente que diga, qué bueno que estuve yo en Zacatecas, aquí en Zacatecas estuvo bastante bien la cosa, ¿no? Habrá otro que dice que fue horrible estar en Italia, habrá otros que finalmente construyan en función de lo que pasaron la realidad o no de las cosas, ¿sí? Como ciertos lugares donde ni siquiera pasó nada a nivel de la mortificación de una agitación real en el cuerpo producto de un contagio, pero sí pasó un efecto social. Lo que sí vivió la mayoría del mundo, supongo, es
la experiencia del confinamiento. Eso sí pasó para todos. ¿Sí? Y también esa experiencia del confinamiento, cada uno de los sujetos la va a valorar en función de los recursos inconscientes que trae, que responden totalmente a su subjetividad y a su programa de goce. Es ahí donde el determinismo freudiano, ¿sí? Nos viene, por lo menos nosotros acá, los psicoanalistas, a los psicoanalizantes, a los que tienen esta cultura del psicoanálisis, nos viene a hacerse presente, pues nos viene Freud a recordarnos que no se nos olvide el determinismo inconsciente en nuestro presente, en el cómo vivimos las cosas. ¿Sí? Y porque a veces con tanta agitación social se olvida Freud, se olvida Lacan y de repente ya también traen el crucifijo en la boca, algunos que se dicen ateos, ¿no? Se necesitó esta epidemia para recordarle a mucha gente que no es tan atea como cree, ¿sí? Y bueno, y en Lacan la cuestión del ateísmo es muy fuerte y es muy clara. Es decir, en usted operan los significantes amo absolutos o no. Vengan estos de la ciencia, de la religión, del esoterismo, de la política. ¿Operan o no operan? ¿Sí? Usted es dominado por significantes amo, por verdades absolutas que trae desde la infancia y las trae en su vida. Es dominado por eso. Usted se somete a eso. Entonces no es un ateo. O sea, el ateísmo o el teísmo no se reduce a una cuestión religiosa para en la enseñanza de Lacan. ¿Sí? Simplemente es, si tú adoras a una verdad, ¿sí? Si tú adoras a un significante amo, eres no ateo, eres teísta. Y me parece que también esta epidemia ha servido para que cada quien se dé cuenta de realmente dónde pisa y cómo pisa y de la distancia que tiene, no la distancia social, sino la distancia que tiene con su super yo y con sus significantes amo. La relación que tienen con sus sentimientos de culpa y sus necesidades de castigo. En verdad va a ser muy benéfica esta epidemia para volvernos a posicionar en cómo estamos en ese sentido uno por uno, siempre uno por uno, ¿sí? No en masa. La masa nos sirve de camuflaje, ¿sí? Sirve de camuflaje nada más.